¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta la primera sesión del curso virtual Principales cartas inductivas y esquelas en las fiscalizaciones tributarias de la SUNAT 2023. Este es un curso de 6 horas que se realizará en 2 sesiones de 3 horas cada uno. En este curso virtual estaremos contando con la participación del doctor Mario Alba Mateusi y del doctor Fernando Efio Pereira. El día de hoy, en esta primera sesión, en plataforma nos acompaña el doctor Mario Alba Mateusi, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de cursos de tributación en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad ESAN, egresado de la maestría en Contabilidad con mención en Política y Administración Tributaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marco. Autor de diversos libros, coautor también de diversos libros, autor de artículos especializados en materia tributaria. Para nosotros, como siempre, un honor y un privilegio poder contar con el apoyo y la colaboración del doctor Mario Alba Mateusi a favor de nuestros clientes y asociados de la membresía tributaria del Club de Contadores. Doctor Mario, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta sesión que nos convoca para el día de hoy. Ok, muchas gracias Edu por la presentación y gracias al Club de Contadores por esta nueva oportunidad de compartir información y conocimientos, sobre todo con un tema interesante que estamos hablando de fiscalizaciones y cartas inductivas y esquelas. Hemos separado en 12 temas, ¿no?, interesantes. Vamos a trabajar por mi parte del tema 7 al tema 12 hoy día y con Fernando el tema 1 al tema 6 mañana. Vamos a trabajar en lo posible dando casos, experiencias, dificultades, sustento que deben tener en cuenta, entre otros detalles, para que no exista contingencia frente al fisco en una revisión posterior. Y la idea es estar preparado frente a una identificación de información que no tenemos a la mano o qué debemos hacer, cómo resolver un problema, ¿no? Tratemos en lo posible de ver experiencias que nos puedan ayudar en esa parte. ¿Ok? Sin más preámbulo, empecemos el día de hoy. Quería saber si es que se ve mi pantalla. Me quería preguntarles. Se ve, doctor, todo muy bien. Sí, perfecto. Entonces, eh, sí carga, ¿no? Correcto. Ya. Bien. Vamos a trabajar entonces el tema de fiscalización tributaria, SUNAT 2023, las principales cartas inductivas y esquelas, que ya, si se han percatado, ya están llegando. Muchas veces, después de la presentación de la declaración jurada anual de impuesto de renta, uno como contribuyente se siente aliviado, ya cumplí, ya presenté, y empiezan los problemas. Porque la Administración Tributaria lo que hace es cruza información con declaraciones de las otras partes, es decir, de nuestros proveedores o de nuestros clientes. Cruza información y se percata, por ejemplo, que existen pasivos no declarados, ingresos no considerados, a veces devengo no señalado en su momento, entre otros detalles, ¿no? Incluso en estos últimos días, y hemos incorporado un tema en la parte final, que es incremento patrimonial no justificado de personas naturales. Ya están empezando a llegar notificaciones del 2021, por ejemplo, 2020, 2021, a contribuyentes que en su momento no declararon esa información. También vamos a revisar esos detalles y ver qué posibilidades de respuesta podemos otorgarle al fisco. La idea es un poco que sea dinámico este mecanismo y nos permite identificar oportunidades de respuesta mucho más completas, ¿no? Vamos por temas de técnica, vamos a hacer un intermedio de 10 minutos a las 8:30, 8:30, 8:40, 10 minutos y después continuamos sin problema. ¿Ok? Primer punto que nos toca revisar es las inconsistencias que pueden presentarse respecto a los ingresos mensuales y el concepto de IGB e ingreso de renta anual. Aquí hay que revisar siempre los elementos que debemos manejar, dos normas importantes que a veces no se toman en consideración, y hay una equivocación muy compleja a veces de considerar que si se declara en renta, se declara en GB, o al revés, se declara en GB, se declara en renta. No es correcto. Las reglas no son idénticas, las reglas son diferenciadas. Dos normas importantes que debemos conocer todos: artículo 4 de la ley IGB y artículo 57 de la ley de impuesto de renta. ¿Qué me dice el artículo 4? Vamos a ver en detalle más dentro de un momento. El artículo 4 me dice el nacimiento de la obligación tributaria en IGB, que no coincide necesariamente con renta. Por ejemplo, si yo le recibo hoy día un anticipo de una venta de un bien que va a producirse en julio, pero el anticipo lo recibo hoy día, ya debo afectarlo con el IGB.
Pero con renta no, ¿por qué? Porque recién voy a entregar el bien en julio. Ahí recién afectaré el ingreso en ese momento. Pero el comprobante ya que se emitió hoy día afecta a IGB obligatoriamente. ¿Cuál es el problema típico? Que a veces hay sistemas contables que consideran afectación al IGB automáticamente afectación a renta. Y ellos hacen las declaraciones y pagan. No es correcto. Como hay contribuyentes que dicen, no importa, prefiero adelantarme, hoy día tengo ingreso, más adelante no sé si lo tenga, pago renta de una vez, cuando el bien lo entregas en julio. Y entonces esa inconsistencia es lo que va a generar dificultades. También vamos a ver oportunidades de emisión del comprobante, ¿no? Entrego el bien hoy día, ¿no? Junio, y el comprobante lo emito en julio. O como ha sucedido, ¿no? El bien se entregó el 31 de mayo y el comprobante se emite el 1 de junio. La pregunta es, ¿cuándo debo declarar? ¿En junio o en mayo? Debería considerar el nacimiento de la obligación tributaria en mayo, independientemente del comprobante diga junio. Claro, mi libro va a decir junio, pero no hay ingreso declarado. Esos elementos vamos a revisar a continuación. Entonces, ¿qué es lo importante revisar acá? Típica situación, miren acá. Típica situación. Vemos aquí una inconsistencia en un requerimiento que SUNAT establece entre IGB y renta, ¿no? Miren lo que dice, es que la citación número tal, sale la determinación del contribuyente, y toma como referencia lo siguiente. Dice, le informamos que como parte de nuestra labor de fiscalización, obviamente en uso de facultades del artículo 62, 5 y 6 y 7, 5, 6, 9, el 87 del Código Tributario, ¿no? Dice, estamos programando diversas acciones de control. Y dice, ¿no? Consideramos una importancia comunicarle que, según información registrada en nuestros sistemas, recuerden, ¿cuáles son los sistemas? De emisión electrónica, de guías de remisión, de declaraciones juradas mensuales, de declaraciones anuales y a su vez cruza información con terceros, registros públicos, bancos, financieras, entre otros detalles, ¿no? Presenta la siguiente inconsistencia, típica situación, y dice, de acuerdo a la información de ingresos declarados en el impuesto general a las ventas, comparado con los ingresos declarados en el impuesto a la renta anual, habría omitido ingresos en la declaración jurada anual de impuesto de renta del ejercicio de 2019. ¿Cuándo notifican eso? En el 20. Es posible que sea hoy día el 23 respecto al 22 o el 23 respecto al 21. Es posible. Pero tienen que indicarse siempre lo siguiente. En este caso están indicando, hay una diferencia entre IGB declarado y renta. Entonces, esa posibilidad puede darse, sí. Caso típico, vendí un bien en diciembre del 2019, pero no entregué el bien en diciembre de 2019, lo entregué en febrero o marzo de 2020. Obviamente mi declaración de IGB va a decir diciembre lo que corresponde al ingreso, pero para efecto de renta no hay afectación. Por eso esta notificación a veces es un esquema para ver, a ver qué sucede, a ver, verifiquemos, ¿no? Y si yo tengo las pruebas suficientes, no tengo dificultad. ¿Cuál es el problema? Cuando no hay identificación de cuándo se entregó el bien, cuando no hay guía de remisión que sustente la transferencia, cuando no hay guía, algún comprobante de pago que sustente la emisión misma, ¿no? Entonces son detalles que hay que revisar. Y acá lo que está diciendo es, tu verificación de IGB no coincide con renta, pero hay elementos suficientes para poder demostrar por qué. Ahora, en el anexo que normalmente se entrega en este tipo de requerimientos, se dice, ¿no? Omisiones a la declaración de renta no de tercera categoría. Y dice, ¿no? Ejercicio 19, ingresos mensuales de IGB, ¿no? Literal A, ingreso de renta anual, otra cantidad, diferencia de A y C, sale una diferencia. Entonces te dice, no hay ese ingreso. ¿Dónde está? No coincide. Por esa inconsistencia, para el fisco, cree, asume, considera que hay una omisión de por medio. Lo cual, si logramos demostrar que hemos cumplido el devengo para la red de impuesto de renta y nacimiento de la obligación de para IGB, no habría dificultad. ¿Cuándo sí puede haber problemas? Cuando efectivamente entregué el bien, pero no cancelé renta. Entonces ahí sí hay una diferencia. Porque sí tendría justificación lo que el fisco está solicitando. En el sentido siguiente, ¿no? ¿Transferiste el bien? Sí, devengó la obligación. ¿Entregaste el bien? Sí, hay guía de remisión. ¿Ok? ¿El ingreso lo declaraste en IGB? Sí, ¿en renta? No. Ah, en ese caso hay una omisión. Y ahí sí determinaría la omisión en el pago de cuenta mensual y a su vez en el anual, ¿no? Entonces tendría que determinar. Ahora, si yo ya regularizo en el anual, lo único que podría el fisco exigirme respecto al pago a cuenta no realizado son los intereses del pago a cuenta que no efectué. Eso está en función del artículo 34 del Código Tributario. Pero nosotros damos cuenta por qué esta situación. Revisemos un poco más. El anexo 2 de normalmente las escalas de citación
te dice lo siguiente, te da un cuadro, ¿no? Y te menciona, señor contribuyente, a fin de confirmar o descartar la inconsistencia notificada, el fisco también se está percatando en esa posibilidad, porque van esas dos situaciones. Si confirma, significa que la inconsistencia es válida, y en consecuencia tengo omisión de renta, ¿no? Y tengo que rectificar. Recuerden que la rectificatoria aquí origina una infracción. Numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, declarar cifras o datos falsos, lo cual originaría que tenga un mayor tributo por pagar, una multa equivalente al 50% del tributo omitido, y si de por medio tengo un tipo de liberalidad, perdón, de gradualidad aplicable, buscaría o el 95% o 85% dependiendo de los montos, ¿no? De las fechas de notificación. Entonces puedo justificar. Por eso me confirme. Pero ¿qué pasa si se descarta? Se levanta cualquier observación. Y ya no tendría posibilidad de rectificar una declaración porque no hay de por medio de ingreso. Y además te dicen lo siguiente. Análisis detallado de los ingresos mensuales afectos al IGB y el consolidado anual según cuadro 1 indicado. Vamos al cuadro 1, avanzando un poco acá. Te dicen, periodo, ¿ok? 2019-1, 2019-12, lo cual significa que me está pidiendo todo el ejercicio. Puede suceder que me pida el ingreso o el detalle de un solo mes, lo cual es un poco difícil. La Administración Tributaria te pide todo el año, ¿no? Tienes la base imponible para pagos de cuenta de renta, que a veces no necesariamente coincide con IGB, por eso les mencionaba. La base imponible de renta y IGB no son idénticos, las reglas son diferentes. En IGB, por ejemplo, no trabajo el devengado, en renta sí. En IGB trabajo la emisión del comprobante o la fecha de percepción del ingreso o la fecha en la cual debía haber emitido el comprobante, de acuerdo al reglamento de comprobante de pago. Entonces ahí son distintas situaciones. Fíjate lo que te pide ahí más. Número de folio de registro de ventas físico en caso de llevar contabilidad manual o computarizada y la cuenta contable a 2 dígitos del libro mayor que en caso corresponde. Ese es el detalle que debo trabajar. Y obviamente una información veraz, suficiente, que el fisco pueda observar. En el punto 2 de este anexo te dice lo siguiente, ¿no? Análisis detallado de la determinación de los ingresos declarados en la declaración anual de impuesto de renta de tercera categoría en PT710 según cuadro 2. Y señalar además el sustento de esta diferencia. ¿Por qué esa diferencia? Puede deberse, por eso, por ejemplo, les digo, a entrega de bienes en fecha posterior. Puede deberse a que no ha devengado la obligación de cancelación. Ahora la pregunta es, ¿me deben cancelar para que yo considere recién pagado la obligación? No. ¿Por qué razón? Porque en el tema de la renta de tercera categoría es básicamente el devengo, y en el devengo no implica necesariamente el pago que me efectúen, sino yo tengo la obligación de cobrar, ¿no? Ya tengo directamente el esquema del ingreso para efecto de renta. Ahora, ¿qué puede suceder en esta diferencia de ingresos mensuales de IGB y ingresos de renta anual? Los ingresos de renta, recuerden que se trabaja en función al devengado. Y aquí hay que revisar el artículo 57 de la Ley de Impuesto a Renta. Ese artículo me indica, entre otros detalles, que para que yo considere ingreso tiene que haber entrega física, transferencia de riesgos, debo otorgar el control del bien a la otra parte, si hablamos de bienes. Pero si hablamos de servicios, implicaría culminación del servicio. Por ejemplo, caso típico, ¿qué sucede si yo soy un estudio jurídico o un estudio contable y nos contratan para hacer una auditoría de una empresa del año 2023, ¿no? Y empezamos a trabajar octubre, noviembre, diciembre de 2023 y terminamos el informe en enero de 2024. Es decir, antes de su declaración jurada del 23 en el 24, en enero, perdón, le estamos entregando el informe definitivo. Ya culminó nuestro trabajo. Hemos cobrado 20.000 soles por noviembre, perdón, octubre, 20.000 por diciembre, 20.000 por enero y 20.000 por febrero. Ya está, 80.000. ¿Cuándo es ingreso? Para mí sería ingreso cuando culmine y entregue el informe. Pero cuando existe afectación a IGB en cada oportunidad de percepción del ingreso o de emisión del comprobante. No va a coincidir necesariamente renta con IGB, pero puedo demostrarlo, ¿no? Ese es un detalle que debemos ver. Y lo importante es que el IGB, como les mencioné, tiene una regla totalmente diferente. Es la regla del artículo 4 de la ley de IGB. Entonces yo tengo que verificar siempre cuál es el concepto que debo aplicar. Para renta, recuerden, es el devengado. Para IGB, ya es el nacimiento de la obligación tributaria. ¿Qué casos pueden presentarse? Por ejemplo, analicemos algunos, ¿no? Los anticipos. ¿Un anticipo qué implica? Un pago parcial, adelantado,
a la entrega de un bien o a la prestación de un servicio. Ese anticipo que recibo yo directamente debe estar señalado, ¿no? O reflejado en un comprobante de pago. ¿Ese comprobante de pago se afecta con IGB? Por supuesto, porque el IGB grava tanto el mecanismo de anticipo, arras, depósitos y garantías, como inclusive, ¿no?, los montos de cancelación definitiva. Ahora, hay un problema a veces, porque hay empresas que hacen lo siguiente, ¿no? Se emite una factura por anticipo, pero me están pagando el 100%. Entonces ya como que no justificaría un anticipo. El anticipo es un pago previo, un pago anterior, un pago anticipado, ¿no? Pero a veces ponen cancelación, 100%. Por más que recibe el 100%, no hay renta, solo hay IGB. Entonces el anticipo por naturaleza no tiene afectación directamente a lo que es el impuesto a la renta, pero sí al IGB. La lógica es muy sencilla. En el IGB se determina la afectación por la sola percepción del ingreso o la sola emisión del comprobante de pago. Por lo tanto, en el anticipo tengo que identificar cuándo se produjo. Ahora, problemas típicos que hemos visto en la oficina varias veces. Hay empresas que analizan su estado de cuenta bancario, ¿no?, y sacan la cuenta. En mayo nos han depositado 30.000 soles, no sabemos quién ha sido el que ha depositado, ¿no? Pero hay 30.000 en la cuenta. Entonces ya el fisco en una revisión va a decir, disculpe señor, hay 30.000 en su cuenta, debe reflejarse en el IGB. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos? No emiten el comprobante porque no saben a quién emitirlo y ya afectan el IGB y pagan el IGB. Claro, ¿cuál es el problema? 2 meses después el cliente dice, no me han mandado mi mercadería. Pero usted no ha depositado. Sí, he depositado tal día. El 31 de mayo he depositado. Y en la práctica ese cliente nunca nos informó que él era, que depositó, entonces recién se emite el comprobante de pago 2 meses después. Recuerden que no hay sanción por emitir el comprobante de manera tardía, pero eso no significa que se declare en la norma, pero que se declare el impuesto cuando se emite el comprobante. Si yo recibí el dinero en mayo y el comprobante lo emito en junio, en julio, no es que voy a pagar el IGB en junio o julio, sino en mayo. Entonces va a haber una inconsistencia de ese tipo. Entonces se va a estar muy atento a lo que es un anticipo. El anticipo, recuerden, es un pago anticipado, pago previo, que casi siempre es un porcentaje. A veces colocan la cancelación total, pero pese a ello no hay afectación a renta. Solo hay IGB. El segundo concepto que puede existir son las arras. Recuerden que a partir de agosto del año 2012 hubo una modificatoria en la ley IGB que correspondía a una afectación tributaria, lo que es arras, depósitos o garantías. Y la norma hacía referencia específicamente a un concepto muy claro, ¿no? El arras, depósitos o garantías no tiene naturaleza de afectación a renta. ¿Por qué razón? Porque no hay por medio de una transferencia, no hay por medio de un servicio culminado, simplemente es una especie de garantía que la otra parte va a cumplir. Acuérdense que hay arras confirmatorias, arras de retractación, pero para efectos tributarios, arras en general. La norma tributaria se modificó en el 2012, en julio, vigente a partir de agosto, y señala que cuando yo tengo un valor del servicio o de la venta del bien, ¿no?, que supera 3%, el arras o el depósito de garantía, se encuentra efecto al IGB. La pregunta es, ¿el arras está afecto a renta? ¿No? Porque se entiende que hay la posibilidad de devolución. Entonces el arras es una especie de garantía para asegurar que el contrato se va a firmar, que el contrato me va a obligar a transferir la propiedad. La pregunta es, ¿qué afecta el arras? Solo IGB, no renta. ¿Ok? Ahora, ya que hablamos de arras y depósitos y garantías, si está afecta al IGB, pregunta, ¿estará sujeta a detracción? Sí. ¿Pero cuál concepto? ¿Es arrendamiento? No. ¿Es venta? No. ¿Cuál es el mecanismo? De más servicios grabados con el IGB, código 037, 12%. Entonces, ese es un mecanismo que hay que trabajarlo con cuidado. Un tercer punto que alude a este mecanismo es básicamente los anticipos respecto a bienes futuros. Esta misma norma que determinó, por ejemplo, la afectación al IGB, a las arras, depósitos y garantías, también hacía referencia a los anticipos respecto a bienes futuros, ¿no? Por ejemplo, yo puedo facturar hoy día por la fabricación de 300 canastas, que las entregaré en diciembre, pero ya facturé hoy día. Es un anticipo, todavía no está fabricado el bien se va a fabricar de acá a unos 3 meses, 4 meses. Entonces, en ese supuesto, es un futuro. ¿Sobre dónde se aplica bastante los futuros? En las inmobiliarias, ¿no? Soy una compañía constructora que a la vez tengo un terreno propio y edifico varios departamentos y empiezo a vender planos, ¿no? Los departamentos en planos.
Viene una persona y me dice, señor, estoy interesado en el 807.